Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Desde Cero a Ingeniero. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio de leyes de Kirchhoff y nos piden determinar el voltaje X y el voltaje O en el circuito. Analizando este circuito, notamos que es un circuito serie que consta de una fuente de voltaje, dos resistencias y aquí una fuente de voltaje dependiente del voltaje. Entonces, escribamos los datos. Tenemos un voltaje de fuente igual a 70 volts, una fuente dependiente que es igual a 2Bx, resistencia 1 que es igual a 10 ohms y resistencia 2 que es igual a 5 ohms. Para analizar el circuito, como siempre, elegimos una dirección de la corriente para comenzar a hacer la ecuación. Yo siempre elijo la dirección convencional de la corriente que va de positivo a negativo. Y ahora, según la ley de tensión de Kirchhoff, la sumatoria de los voltajes en un lazo cerrado es igual a 0, por lo que empezamos a hacer la ecuación. Y como siempre, por costumbre, yo inicio desde aquí. Menos voltaje de la fuente, siguiendo la trayectoria de corriente, donde entra la corriente es positivo y donde sale es negativo, más voltaje en R1, sale por aquí y entra, más la fuente dependiente, sale y entra. Y aquí, ojo, para las ecuaciones vamos a tomar la polarización de la dirección que escogimos. Por lo tanto, aquí va a ser más voltaje en R2 y se cierra el lazo igualando a 0. Ahora vamos a reescribir en forma de que podamos encontrar la corriente del circuito. Menos voltaje de la fuente, ese no hay problema porque ya lo tenemos directo. Más voltaje en R1 no lo tenemos, pero por ley de Ohm podemos expresar voltaje como R por I. En este caso R va a ser igual a la R1 por I, que recordemos que I es la misma para todo el circuito. Más voltaje en la fuente dependiente. Esta fuente ya nos dice aquí cuánto vale y va a valer 2 veces el voltaje que haya aquí. Entonces escribimos 2Bx más voltaje en R2, que sería igual a R2 por I igual a 0. Reescribimos sustituyendo valores en esta Bx, menos voltaje de la fuente, más R1 por I, más 2 por Bx, y como vemos Bx es igual al voltaje en R1, por lo que vamos a escribir R1 por I más R2 por I igual a 0. Ahora sustituimos valores, menos voltaje de la fuente son 70 volts, más R1 que son 10 por I, que es nuestra incógnita, más 2 por R1 que son 10 por I, más R2 que son 5 ohms por I igual a 0. Para estas ecuaciones omito siempre poner las unidades para no confundirnos cuando vayamos resolviendo. Ahora resolvemos un poquito aquí las operaciones. Menos 70 más 10i más 2 por 10, 20 i más 5i igual a 0. Lo hago paso a pasito para que no se pierdan en ningún paso de esta ecuación. Ahora, términos semejantes se reducen. Menos 70 más 10 más 20, 30 más 5, 35. Y ya es igual a 0. Menos 70 lo pasamos de este lado. 35i igual a 70. Se está multiplicando, pasa dividiendo. Con lo que nos queda i es igual
a 70 sobre 35. Y entonces haciendo la división, I es igual a 2 amperes. Listo. Así de fácil ya tenemos la corriente en este circuito. Y con esa corriente vamos a poder encontrar tanto voltaje X como voltaje O. Así que escribimos por acá. Primero voltaje X. Voltaje X va a ser igual al voltaje en la resistencia 1. Entonces, voltaje en resistencia 1 es igual a R1 por I, sustituyendo 10 por 2, con lo que el voltaje X va a ser igual a 20 volts. Lo escribimos por acá. Voltaje X igual a 20 volts. Vamos a hacer lo mismo para VO. VO va a ser igual a la inversa del voltaje en R2. ¿Y por qué su inversa? Va a ser su inversa, ya que el ejercicio nos pide tomar la punta positiva de este lado y la negativa. O sea, suponer que la corriente fluye hacia esta dirección. Como por así decirlo, su inversa. Entonces, menos voltaje en R2, que va a ser igual a menos R2 por I. Sustituimos menos R2, que son 5, por I, que son 2, con lo que el voltaje O va a ser igual a menos 10 volts. Y listo. Así de fácil encontramos el voltaje O. Espero que quede claro este término de que se toma positivo acá y negativo acá. Ya lo hemos visto en ejercicios anteriores. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.